La tumba, de H. P. Lovecraft. Sedibus ut saltem placidis in morte quiescam. Que al menos descanse en la muerte en plácidas sedes. Virgilio. Al referir las circunstancias que han llevado a mi reclusión en este asilo para dementes, soy consciente de que mi actual situación suscitará una duda natural acerca de la autenticidad de mi relato. Constituye un hecho desafortunado que el grueso de la humanidad tenga una visión mental demasiado limitada para considerar con paciencia e inteligencia aquellos fenómenos aislados que, vistos y sentidos solo por unos pocos seres psicológicamente sensibles, se encuentran fuera de su experiencia común. Los hombres de intelecto más amplio saben que no existe una distinción nítida entre lo real y lo irreal, que todas las cosas tienen la apariencia que tienen únicamente en virtud de los delicados medios físicos y mentales individuales a través de los cuales llegamos a ser conscientes de ellas. Sin embargo, el prosaico materialismo de la mayoría condena como locura los destellos de visión superior que rasgan el velo del palmario empirismo. Me llamo Jervas Dudley y, desde mi más temprana infancia, he sido un soñador y un visionario. Acomodado más allá de la necesidad de llevar una vida comercial, intemperamentalmente inapto para los estudios formales y las diversiones sociales de mis conocidos, siempre he habitado en reinos al margen del mundo visible. Pasé mi infancia y adolescencia en libros antiguos, y casi olvidados, y vagando por los campos y arboledas de la región cercana a mi hogar ancestral. No creo que lo que leí en aquellos libros o bien aquellos campos y arboledas fuera exactamente lo mismo que leyeron y vieron en ellos otros niños. Pero de eso no debo decir gran cosa, pues un mayor detalle no haría más que confirmar las crueles calumnias acerca de mi intelecto, que a veces acierto a oír susurradas por los sigilosos celadores que me rodean. Me basta con referir los acontecimientos sin analizar las causas. He dicho que había habitado al margen del mundo visible, pero no he dicho que habitara solo. Eso no puede hacerlo ninguna criatura humana, porque, en ausencia de la hermandad de los vivos, es inevitable que recurra a la compañía de cosas que no están o que ya no están vivas. Existe cerca de mi casa una singular hondonada boscosa, en cuyas profundidades crepusculares pasé la mayor parte del tiempo, leyendo, pensando y soñando. Por sus pendientes cubiertas de musgo di mis primeros pasos infantiles, y en torno a sus robles grotescamente retorcidos tejí las primeras fantasías de mi niñez. Llegué a conocer muy bien las dríades tutelares de aquellos árboles, y a menudo he contemplado sus exaltadas danzas bajo los vacilantes rayos de la luna menguante. Pero de esas cosas no debo hablar ahora. Solo mencionaré la tumba solitaria situada entre lo más oscuro de los matorrales de la ladera. La tumba desierta de los Hyde, una antigua e ilustre familia cuyo último descendiente directo había sido depositado en sus negras honduras muchas décadas antes de mi nacimiento. La cripta a la que aludo es de granito antiguo, gastado y descolorido por las neblinas y humedades de generaciones. Excavada en el interior de la ladera, la estructura solo es visible desde el frente. La puerta, una losa maciza e imponente, se sostiene mediante unos herrumbrosos goznes de hierro, y se mantiene entreabierta de un modo extrañamente siniestro mediante pesadas cadenas y candados de hierro, según una macabra moda de hace medio siglo. La morada de la estirpe cuyos vástagos están ahí sepultados coronó antaño la falda boscosa que alberga la tumba, pero hace ya tiempo que sucumbió víctima de las llamas producidas por la funesta caída de un rayo. De la tormenta de medianoche que destruyó aquella lúgubre mansión, los más viejos habitantes de la región hablan a veces con voz queda y nerviosa, haciendo referencia a lo que llaman ira divina, de una forma que, en años posteriores, aumentaría difusamente mi siempre intensa fascinación por aquel sepulcro sumido en la penumbra del bosque. Solo un hombre había perecido en el incendio. Cuando el último de los Hyde fue sepultado en aquel lugar de sombra y silencio, la triste urna llena de cenizas había llegado de una tierra lejana, en la cual la familia se había refugiado tras el incendio de la mansión. No queda ya nadie para depositar flores ante el portón de granito, y pocos se atreven a desafiar las deprimentes sombras que parecen rondar extrañamente las piedras desgastadas por el agua. Nunca olvidaré la tarde en que tropecé con aquella semioculta casa de la muerte. Estábamos a mediados del verano, cuando la alquimia de la naturaleza transmuta el paisaje silvestre en una superficie reluciente y casi homogénea de verde, cuando los sentidos están poco menos que embriagados por los ondulantes mares de verdor y los sutiles e indefinidos olores de la tierra y la vegetación. En tales entornos la mente pierde la perspectiva.
el tiempo y el espacio se vuelven triviales e irreales, y los ecos de un olvidado pasado prehistórico golpean con insistencia a la embelesada conciencia. Había estado vagando todo el día por las místicas arboledas de la hondonada, pensando en pensamientos que no necesito comentar y conversando con cosas que no necesito nombrar. A la edad de 10 años había visto y oído muchas maravillas desconocidas por la multitud, y era extrañamente maduro en algunos aspectos. Cuando, tras abrirme paso entre dos frondosas matas de escaramujo, encontré de pronto la entrada de la cripta, no sabía lo que había descubierto. Los oscuros bloques de granito, la puerta tan curiosamente entreabierta y las funéreas tallas encima del arco no suscitaron en mí asociaciones de carácter lúgubre ni terrible. Sobre tumbas y sepulcros sabía e imaginaba muchas cosas, pero debido a mi peculiar temperamento me había abstenido de todo contacto personal con camposantos y cementerios. Aquella extraña casa de piedra situada en la boscosa pendiente solo fue para mí una fuente de interés y especulación, y su frío y húmedo interior, que en vano escudriñé por aquella apertura abierta de una forma tan seductora, no encerraba para mí indicio alguno de muerte ni descomposición. Sin embargo, en aquel instante de curiosidad nació el alocado e insensato deseo que me ha traído a este infierno de reclusión. Espoleado por una voz que tuvo que proceder de la espantosa alma del bosque, decidí penetrar en aquella atrayente oscuridad, a pesar de las cadenas macizas que me impedían el paso. En la menguante luz del día, sacudí los herrumbrosos obstáculos al objeto de abrir más la puerta de piedra e intenté colar mi delgada figura por el hueco ya existente. Sin embargo, ninguno de los dos planes tuvo éxito. Curioso al principio, me acabé al final presa de la furia, y cuando regresé a casa en medio de un crepúsculo cada vez más denso, ya había jurado al centenar de dioses de la arboleda que, costara lo que costara, algún día forzaría la entrada a las negras y heladas profundidades que parecían llamarme. El médico de barba de entrecana que viene todos los días a mi habitación le dijo una vez a un visitante que aquella decisión señaló el comienzo de una lamentable monomanía, pero dejaré el juicio final a mis lectores cuando lo hayan sabido todo. Dediqué los meses posteriores a mi descubrimiento a unos intentos inútiles de forzar el complejo candado de aquella cripta apenas entreabierta y a unas muy cautelosas indagaciones acerca de la naturaleza y la historia de la construcción. Con los ojos proverbialmente aguzados de un niño, aprendí muchas cosas. Si bien mi habitual hermetismo me llevó a no mencionar a nadie mi información ni mi resolución. Quizás valga la pena mencionar que no me sorprendió ni me aterrorizó en absoluto darme cuenta de la naturaleza de la cripta. Mis muy originales ideas sobre la vida y la muerte me habían llevado a asociar de un modo difuso la fría arcilla con el cuerpo dotado de aliento, y sentía que la ilustre y siniestra familia de la mansión incendiada se hallaba de algún modo representada en el pétreo espacio que pretendía explorar. Las historias murmuradas acerca de los ritos sobrecogedores y festejos impíos celebrados en otro tiempo en el antiguo salón me proporcionaron un renovado y poderoso interés por la tumba, ante cuya puerta me sentaba todos los días durante horas. En una ocasión introduje una vela por la entrada casi cerrada, pero no acerté a ver nada salvo unos húmedos escalones de piedra que llevaban hacia abajo. El olor del lugar me repelía y sin embargo me fascinaba. Sentía que lo había conocido antes, en un pasado remoto más allá de todo recuerdo, más allá incluso del usufructo del cuerpo que hoy poseo. Al año siguiente de contemplar por primera vez la tumba, di con una apolillada traducción de Las vidas de Plutarco en el desván atestado de libros de mi casa. Al leer la vida de Teseo, me impresionó mucho el pasaje que habla de la gran roca bajo la cual el joven héroe encontraría las señales de su destino cuando fuera lo bastante mayor para levantar el enorme peso. Esa leyenda tuvo como efecto disipar mi febril impaciencia por entrar en la cripta, pues me hizo sentir que todavía no había llegado el momento adecuado. Más adelante, me dije, adquiriría la fuerza y el ingenio que me permitirían abrir con facilidad la puerta sólidamente encadenada.
Pero hasta entonces, lo mejor era que me conformara con lo que parecía ser la voluntad del destino. En consecuencia, mis vigilias ante el húmedo portón se volvieron menos insistentes y dediqué buena parte de mi tiempo a otras ocupaciones, no menos extrañas. A veces me levantaba por la noche sin hacer ruido y me escabullía para recorrer cementerios de iglesias y otros lugares de entierro de los que mis padres me habían mantenido alejado. No soy capaz de decir qué hice en ellos, porque ahora no estoy seguro de la realidad de ciertas cosas, pero sé que al día siguiente de tales vagabundeos nocturnos, a menudo sorprendía a quienes me rodeaban con mi conocimiento de asuntos casi olvidados durante muchas generaciones. Fue tras una de esas noches cuando sorprendí a la comunidad con una fantasiosa idea acerca del entierro del rico y célebre terrateniente Brewster, un cronista local que había sido inhumado en 1711 y cuya lápida de pizarra, adornada con una calavera y dos tibias cruzadas, se reducía ya lentamente a polvo. En un arrebato de imaginación infantil, no solo juré que el sepulturero, el señor Simpson, había robado los zapatos con hebillas de plata, los calcetines de seda y el calzón de raso del difunto antes del entierro, sino que el propio terrateniente, no del todo inanimado, se había dado la vuelta 2 veces en el ataúd bajo el túmulo que lo cubría al día siguiente de su sepelio. Con todo, la idea de entrar en la tumba nunca abandonó mis pensamientos. En realidad, se vio estimulada por el inesperado descubrimiento genealógico de que mis propios antepasados maternos poseían al menos un ligero vínculo con la familia supuestamente extinta de los Hyde. Además de ser el último de mi estirpe paterna, yo era también el último de ese linaje más antiguo y misterioso. Empecé a sentir que la tumba era mía y a esperar con febril impaciencia el momento en que podría cruzar la puerta de piedra y bajar por aquellos resbaladizos escalones de piedra sumidos en la oscuridad. Adquirí entonces la costumbre de quedarme escuchando con mucha atención junto al portal entreabierto y elegí mis horas favoritas en la quietud de la medianoche para aquella excéntrica vela. Cuando llegué a la mayoría de edad, había hecho un pequeño claro en los matorrales frente a la mohosa fachada de la ladera y había permitido que la vegetación circundante rodeara y cubriese el espacio, como las paredes y el techo de una glorieta silvestre. Esa glorieta fue mi templo, la puerta cerrada, mi santuario, y ahí me tumbaba sobre el musgoso suelo pensando extraños pensamientos y soñando extraños sueños. La noche de la primera revelación fue una noche de calor sofocante. Debí de quedarme dormido de cansancio porque oí las voces con una clara sensación de estar despertándome. De los tonos y acentos no sé si decir algo, de sus cualidades no diré nada, pero sí puedo decir que presentaban ciertas insólitas diferencias en el vocabulario, la pronunciación y los modos de expresión. Todos los matices del dialecto de Nueva Inglaterra, desde las ásperas sílabas de los colonos puritanos hasta la precisa retórica de hace 50 años, parecían representados en aquel espectral coloquio, aunque solo más tarde me di cuenta de este hecho. En realidad, en aquel momento, mi atención se vio distraída de este asunto por otro fenómeno, un fenómeno tan fugaz que no podría jurar acerca de su realidad. Creí intuir, mientras me despertaba, que una luz se había apagado a toda prisa en el panteón subterráneo. No creo que me embargara el asombro ni el pánico, pero sé que esa noche experimenté un cambio profundo y permanente. De vuelta a casa, fui directamente hasta un arcón podrido del desván, donde encontré la llave que al día siguiente abrió con facilidad la barrera con la que tanto había luchado en vano. Con el suave resplandor del final de un atardecer entré en la cripta de la solitaria pendiente. Yo estaba como hechizado, y el corazón se me desbocaba de un júbilo que me resulta difícil de describir. Al cerrar la puerta tras de mí y descender por los empapados escalones a la luz de la única vela, me dio la impresión de conocer el camino, y, aunque la vela chisporroteaba en el opresivo hedor del lugar, me sentí singularmente cómodo en aquella atmósfera rancia de osario. Miré a mi alrededor y vi muchas losas de mármol, que tenían encima ataúdes o vestigios de ataúdes. Algunos estaban precintados e intactos, pero otros casi habían desaparecido y dejado como rastro unas asas y placas de plata sueltas entre peculiares montoncitos de polvo blancuzco. En una placa leí el nombre de Sir Geoffrey Hyde, que había llegado hasta aquí desde Sussex en 1640 y muerto unos pocos años más tarde. En una llamativa oquedad en forma de nicho había un féretro vacío y bastante bien conservado, adornado con un nombre que provocó en mí una sonrisa y un escalofrío. Un extraño impulso me llevó a subirme a la amplia losa, apagar la vela y tumbarme en aquel cajón vacío. A la cenicienta luz del alba
Salí trastabillando de la cripta y cerré con la cadena la puerta tras de mí. Había dejado de ser joven, aunque solo 21 inviernos habían enfriado mi cuerpo mortal. Los aldeanos madrugadores que me vieron de regreso a casa me miraron con extrañeza y se asombraron de las señales de juerga licenciosa que descubrieron en alguien cuya vida era tenida por sobria y solitaria. No me presenté ante mis padres hasta después de un largo sueño reparador. A partir de entonces, frecuenté la tumba todas las noches, y en ella vi, oí e hice cosas que nunca debo revelar. Mi habla, siempre susceptible a las influencias del entorno, fue lo primero que sucumbió al cambio, y la súbita propensión de mi habla a los arcaísmos no tardaron en llamar la atención. Más tarde, un atrevimiento y una temeridad insólitos se incorporaron a mi comportamiento, hasta el punto de que acabé por poseer inconscientemente los modales de un hombre de mundo a pesar de mi vida de aislamiento. Mi lengua, otrora, lacónica, devino locuaz con la desenvuelta elegancia de un conde de Chesterfield, o el cinismo impío de un conde de Rochester. Hice gala de una erudición peculiar, en todo punto diferente de los fantásticos conocimientos monacales a cuya lectura me había entregado en mi juventud, y cubrí las guardas de mis libros con epigramas improvisados que recordaban a John Gay, Matthew Prior y los más briosos ingenios y rimadores de la literatura augusta. Una mañana, en el desayuno, estuve al borde del desastre porque me puse a declamar con acentos visiblemente alcoholizados una efusión dieciochesca de júbilo. Báquico, una muestra de alegría popular no recogida nunca en un libro y que decía más o menos: Amigos, venid con las jarras repletas, brindad al presente entre tanto no muera, con carne abundante llenad bien el plato, comer y beber es auténtico bálsamo. Gozad la bebida, que breve es la vida, tras ella no hay brindis ni al rey ni a la amiga. Tenía Anacreonte muy roja nariz, ¿acaso eso importa si uno es feliz? Prefiero estar rojo estando contento que blanco cual lirio y medio año muerto. Ven Betty a mi vera, tus besos quisiera, no tiene el infierno igual cantinera. Se alza el buen Harry, dispuesto a brindar, y bajo la mesa rodando ya está. Colmad vuestras copas, que estén siempre llenas, mejor bajo mesa que estar bajo tierra. Gozad y bebed, saciad vuestra sed, si estáis bajo tierra, reír no podréis. Que el diablo me lleve, andar ya no puedo, ni apenas hablar ni en pie me sostengo. Di a Betty, patrón, que una silla me traiga, no está la parienta, ya iré luego a casa. Echadme una mano, que en pie no me aguanto, mas yo estoy contento de estar respirando. Por aquel entonces cundió en mí el miedo que aún conservo al fuego y las tormentas. Si bien antes me había mostrado indiferente a tales cosas, a partir de entonces sentí por ellos un miedo indescriptible, y me retiraba a los rincones más alejados de la casa siempre que el cielo amenazaba con una exhibición eléctrica. Un lugar favorito que solía frecuentar durante el día era el sótano en ruinas de la mansión que se había incendiado, y allí imaginaba la edificación tal como había sido en sus días de esplendor. Una vez dejé pasmado a un aldeano porque lo conduje muy decidido hasta un subsótano poco profundo que había permanecido oculto y olvidado durante muchas generaciones. Por fin ocurrió lo que temía desde hace tiempo. Mis padres, alarmados por los modales y el aspecto alterados de su hijo único, empezaron a ejercer sobre mis movimientos un benévolo espionaje que amenazaba con culminar en un desastre. No le había hablado a nadie de mis visitas a la tumba y había guardado mi propósito secreto con un celo religioso desde la infancia. Pero en aquel momento me vi obligado a actuar con cautela al abrirme paso entre los laberintos de la hondonada boscosa para poder deshacerme de un posible perseguidor. Llevaba la llave de la cripta colgada del cuello con un cordel, sin que nadie más que yo supiera de su existencia. Nunca sacaba del panteón nada de lo que encontraba mientras permanecía entre sus muros. Una mañana, al salir de la húmeda tumba y volver a colocar la cadena del portal, con manos no demasiado firmes, vi entre unas matas cercanas el temido rostro de un vigilante. No cabía duda de que al final estaba cerca, pues había sido descubierta mi glorieta y revelado el objetivo de mis excursiones nocturnas. El hombre no me abordó, de modo que me apresuré en llegar a casa para intentar enterarme de cuanto pudiera contarle a mi preocupado padre. ¿Estaban a punto de ser proclamadas al mundo mis estancias tras la puerta encadenada? Imaginad mi jubiloso asombro al oír que el espía informaba a mi padre con un cauteloso susurro que yo había pasado la noche en la glorieta frente a la tumba, con los ojos velados por el sueño, fijos en la rendija donde el portal encadenado se mantenía entornado. ¿Qué milagro había confundido de tal manera al vigilante? Quedé convencido entonces de que una entidad sobrenatural me protegía.
Envalentonado por aquella providencial circunstancia, reemprendí abiertamente mis idas a la cripta, seguro de que nadie me vería entrar en ella. Durante una semana saboreé plenamente los placeres de una hospitalidad sepulcral que no debo describir, y entonces ocurrió. Fui traído a esta maldita morada de tristeza y monotonía. No habría tenido que aventurarme a salir aquella noche, porque las nubes portaban la huella de la tormenta y una fosforescencia infernal se alzaba de la fétida ciénaga que había en el fondo de la hondonada. Y también la llamada de los muertos fue diferente. En lugar de la tumba de la ladera, fue el calcinado sótano situado en la cima, lo que me señaló su daimon tutelar con invisibles dedos. Al salir de la arboleda, que daba al llano situado frente a las ruinas, vi en el neblinoso claro de la luna lo que vagamente siempre había esperado ver. La mansión, desaparecida hacía ya un siglo, mostraba de nuevo su alzada señorial a la embelesada vista. El resplandor de muchas velas iluminaba todas las ventanas. Por el largo camino de entrada subían los coches de la alta sociedad de Boston, mientras que de las mansiones vecinas llegaba a pie una numerosa concurrencia de empolvados perímetres. Me mezclé con aquella multitud, aunque sabía que formaba parte de los anfitriones más que de los invitados. En el salón había música, risas y copas de vino en todas las manos. Reconocí varias caras, aunque las habría conocido mejor de haber estado arrugadas y consumidas por la muerte y la descomposición. En medio de una alocada e insensata multitud, fui el más alocado y desenfrenado. De mis labios brotaron torrentes de alegres blasfemias, y en mis escandalosos comentarios no respeté ninguna ley de Dios, el hombre o la naturaleza. De repente, un trueno que resonó incluso por encima del estrépito de aquel indecoroso jolgorio hendió el techo mismo y extendió un aterrorizado silencio sobre la bulliciosa reunión. Unas rojas lenguas de fuego y unas abrasadoras ráfagas de calor engulleron la casa, y los juerguistas, presas del terror por el advenimiento de una calamidad que parecía trascender los límites de la naturaleza desbocada, se adentraron entre gritos en la noche. Me quedé solo, clavado a la silla por un miedo rastrero que nunca antes había sentido. Y luego un segundo terror se apoderó de mi alma. Quemado vivo y reducido a cenizas, con el cuerpo dispersado por los cuatro vientos, nunca yacería en la tumba de los Hyde. ¿No tenía ya mi ataúd preparado? ¿Acaso no tenía derecho a descansar hasta la eternidad entre los descendientes de Sir Geoffrey Hyde? Sí, reclamaría mi legado de muerte, aunque mi alma tuviera que buscar a través de los siglos otro aposento corpóreo que la reemplazara sobre la losa desocupada de aquel nicho de la cripta. Gervas Hyde nunca compartiría el triste destino de Palinuro. A medida que se desvanecía la visión de la casa en llamas, me encontré gritando y forcejeando frenéticamente entre los brazos de dos hombres, uno de los cuales era el espía que me había seguido hasta la tumba. Llovía cántaros, y sobre el horizonte meridional brillaban los destellos de los rayos que habían pasado hacía poco por encima de nosotros. Mi padre, con el rostro surcado por la tristeza, estaba ante mí mientras yo pedía a gritos que me depositaran en la tumba. No dejaba de advertir a mis captores que me trataran con toda la delicadeza posible. Un círculo ennegrecido en el suelo del sótano en ruinas era indicio de un golpe violento procedente del cielo, y desde ese lugar un grupo de aldeanos curiosos examinaban con linternas un pequeño cofre de factura antigua que el rayo había sacado a la luz. Cesé en mis contorsiones inútiles y ya sin objeto, y contemplé a los espectadores que miraban el tesoro, y se permitió también ver sus descubrimientos. El cofre, cuyos cierres había roto el rayo que lo había desenterrado, contenía muchos papeles y objetos de valor, pero yo solo tuve ojos para una cosa. Era la miniatura de porcelana de un joven con una peluca de bolsa de elegantes rizos. Lucía las iniciales J.H. Tal era el rostro que, al contemplarlo, bien me había creído ante mi propio reflejo. Al día siguiente me trajeron a esta habitación con barrotes en las ventanas, pero he seguido informado de ciertas cosas gracias a un anciano criado de espíritu simple, por quien sentí cariño en mi infancia, y que, como yo, es aficionado a los cementerios. Lo que me he atrevido a contar de mis experiencias en el interior de la cripta solo me ha granjeado sonrisas compasivas. Mi padre, que me visita con frecuencia, afirma que en ningún momento franqueé el portón encadenado y jura que, cuando lo examinó, el herrumbroso candado llevaba 50 años sin que nadie lo tocara. Dice que incluso que todo el pueblo sabía de mis excursiones a la tumba y que a menudo me vieron durmiendo en la glorieta ante la lóbrega fachada, con los ojos entornados, fijos en la rendija que lleva al interior. Frente a esas afirmaciones no puedo ofrecer ninguna prueba tangible, puesto que perdí la llave del candado durante la lucha mantenida en la noche de los horrores. Mi padre desestima los extraños hechos del pasado que aprendí durante los encuentros nocturnos con los muertos, en tanto que fruto de toda una vida de omnívora lectura de los antiguos volúmenes de la biblioteca familiar.
De no haber sido por mi viejo criado Hiram, estaría ya del todo convencido de mi locura. Sin embargo, Hiram, fiel hasta el final, ha mantenido la fe en mí y ha hecho lo que me impulsa a dar a conocer al menos una parte de mi relato. Hace una semana rompió el candado que mantenía encadenada la puerta de la tumba perpetuamente entreabierta y descendió con una linterna a las tenebrosas profundidades. Sobre la losa de un nicho encontró un ataúd antiguo pero vacío cuya deslustrada placa lleva una única palabra: hierbas. En ese ataúd y en esa cripta me han prometido que seré enterrado.